Vamos a continuar con el tema 11. El tema 11 incluye 4 volumetrías, la que ya vimos que es de neutralización, y ahora vamos a ver la volumetría de precipitación. Vamos a tener una introducción. En el equilibrio heterogéneo voy a tener una fase líquida donde van a estar disueltos los iones y una fase sólida donde voy a tener un compuesto químico de composición constante. Por ejemplo, tengo cromato de plata. Por cada 2 platas tengo un anión cromato. Eso sería una composición constante. Como acá está el nombre volumetría de precipitación, va a aparecer una precipitación, si lo recordamos. En la precipitación, una fase sólida emerge de una fase líquida. Es como que mezclo 2 líquidos y sale un sólido. Si recuerdan, yo llevé unos goteritos que les mostraba que tenía ioduro de potasio y lo mezclaba con nitrato plumboso y se formaba un precipitado amarillo del ioduro plumboso, ¿sí? Entonces eran 2 fases líquidas que al mezclarse emergía una fase sólida. ¿Para qué podemos utilizar los precipitados? Primero, una separación química por diferencia de solubilidad. Vamos jugando con las diferentes solubilidades que tienen los compuestos y así los podemos separar. La otra, una identificación de iones, y eso lo vimos en las marchas de cationes, donde utilizábamos estas diferencias de solubilidad. Y tercero, que es lo que vamos a ver ahora, un análisis químico cuantitativo de las volumetrías de precipitación. Recordemos que cualitativo hacía referencia que trataba de identificar o identificaba qué especies químicas estaban presentes, y cuantitativo, cuánto de esas especies químicas estaban presentes. ¿Qué es lo que yo le voy a pedir a una reacción de precipitación? Porque yo en una volumetría de neutralización tengo una reacción de neutralización y en una volumetría de precipitación voy a tener una reacción de precipitación. Veamos los 4 requisitos que yo le pido a una reacción química para que sea considerada en una reacción de precipitación. Primero, ser cuantitativa para precipitados muy insolubles en condiciones de valoración. Recuerden que cuantitativa es que yo pueda cuantificar. Ser estequiométrica. El precipitado debe tener composición fija. Puedo escribir una reacción química con los nombres de los compuestos e igualarlos. Ser rápida para detectar el punto final con nitidez. Recordemos que cuando pedimos que sea rápida, cuando en el Erlenmeyer está cayendo la solución que viene de la bureta, cae, agito y veo si me genera algún cambio antes de que vuelva a caer la otra gota. Por lo tanto, estoy pidiendo rapidez, porque si es lenta, yo voy a dejar que caiga la gota y al rato va a reaccionar y ya me he pasado, ¿sí? Y lo otro muy importante es disponer de indicadores. Esto es súper importante que se entienda que en una volumetría de neutralización voy a tener ciertas sustancias patrones y ciertos indicadores. En la volumetría de precipitación voy a tener otras sustancias patrones y otros indicadores, ¿sí? Bien, entonces vamos recordando los usos de la precipitación, los requisitos de la precipitación, y ahora lo que vamos a ver a continuación es cómo voy a detectar el punto final, ¿sí? Entonces vamos a poner acá 2 puntos de detección del punto final. Bueno, la detección del punto final puede ser de 2 formas. Por vía instrumental, de 2 formas. Una sería por vía instrumental, que es lo que vamos a ver al final casi de la materia, y en esa forma instrumental puedo utilizar la técnica de potenciometría o por turbidimetría, ¿sí? Potenciometría y turbidimetría podemos utilizar son conductímetros, son equipos muy parecidos a un pHímetro de mesa, ¿sí? Entonces vamos a ver la vía instrumental, y la vía instrumental puede ser estas dos. Esto solo las voy a nombrar nada más, después a medida que avancemos por la materia vamos a ver. Y la otra es utilizando indicadores químicos, que nosotros algo ya vimos por la volumetría de neutralización. Indicadores químicos.
me comí una D. Bueno, estos indicadores químicos, ¿qué es lo que pueden provocar? La formación de precipitados coloreados, ¿sí? Ya va a entrar la compañera. ¿Sí? La formación de precipitados coloreados, y eso nosotros lo vamos a ver en el método de Moore. Tengan un poco de paciencia, ya se va a desarrollar ese método. La otra es la formación de complejos coloreados. Eso lo vamos a ver en el método de Volhard. ¿Sí? Después hay uno tercero, que es la absorción sobre el precipitado. Eso es el método de Fajans, que nosotros no lo vemos, pero se los nombro para que sepan que existe. Entonces, por ejemplo, en volumetría de neutralización teníamos eleantina, fenolftaleína, ¿sí? Que eran ácidos o bases orgánicas que son débiles, que presentaban un cambio de coloración cuando cambiaba el pH. Ahora, esta detección del punto final va a utilizar indicadores que van a producir precipitados coloreados o formación de complejos coloreados o la absorción sobre los iones. Recuerdo que vamos a ver los dos primeros. La formación del precipitado coloreado con el método de Moore y la formación de complejos coloreados con el método de Volhard, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar mucho ahora en este tipo de volumetrías una solución valorada de nitrato de plata, y esta técnica se suele llamar argentometría. La palabra argentina viene de argentum, de plata, por el río de la Plata, ¿sí? En latín, plata es argentum. Entonces, como la solución valorada que predominantemente vamos a utilizar en las volumetrías de precipitación en nitrato de plata, a esta técnica se le llama argentometría. Ya van a ver que cuando utilicemos soluciones valoradas de permanganato de potasio, esas técnicas se van a llamar permanganimetría. Bien, a continuación vamos a empezar a desarrollar el método de Moore. ¿Sí? O sea, que dentro de las técnicas de volumetría de precipitación vamos a empezar a ver el método de Moore. Entonces le van a poner 3 puntos método de Moore. No sé por qué me he puesto 4. Ahí está. Bueno. Dentro de ese método de Moore es importante que ustedes identifiquen qué tipos de analitos vamos a estudiar. Los analitos pueden ser cloruro, bromuro o sulfocianuro. Ya lo voy a escribir, ¿sí? Vamos poniendo acá. Ups, ahí está. ¿Sí? Esos van a ser los analitos. ¿Qué vamos a utilizar? Solución valorada nitrato de plata. O sea, si yo estoy con una solución valorada de nitrato de plata, me doy cuenta que el nitrato de plata no es una sustancia patrón, ¿sí? ¿Qué tipo de titulación vamos a tener en este método? Titulación directa. Y vamos a tener un rango de pH, con esto voy a escribir como se le dé la gana, entre 6.5 y 10.3. A veces en los libros puede ser que encuentren entre 7 y 11, pero más o menos el pH. O sea, que yo me tengo que asegurar que mi solución que voy a analizar por el método de Moore esté en un rango de ya, esperen, tengan un poco de paciencia, ya les voy a explicar esto, ¿sí? El indicador que van a utilizar, cualquier cosa escribo, indicador va a ser cromato de potasio.
¿sí? Bien, listo, eso les explico. Bueno, este método tiene dos partes. Uno, donde yo voy a valorar el nitrato de plata, es decir, lo voy a estandarizar, y la segunda parte donde ya voy a hacer la volumetría en sí. Entonces vamos a poner parte 1. Entonces esto es la estandarización. Van a ver que las estandarizaciones casi siempre son las mismas, la técnica es la misma, de nitrato de plata. Entonces acá vamos a ir marcando con negrita. Estas son las características de la técnica. Es importante que ustedes sepan a qué analitos puedo aplicar esto, ¿sí? Esto es como el resumen de lo más importante. Ahora yo voy a traer un dibujito que tengo por acá. Ténganme un poco de paciencia, que lo cerré sin darme cuenta. Donde tengo los dibujos. Ya lo encontré. Bueno, entonces vamos a ir poniendo el dibujito del equipo que vamos a utilizar siempre para una volumetría, ¿sí? Lo bueno es que son equipos no son costosos, en cualquier laboratorio están presentes, así que no es una cosa rara ni extraña. Por eso tiene tanta aplicación práctica la volumetría. Esto lo vamos a hacer chiquito, ¿sí? Entonces acá tengo. Bien. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es estandarizar el nitrato de plata, que me está diciendo que no es una sustancia patrón, ¿sí? Entonces, a la solución de nitrato de plata la voy a poner acá en la bureta. Yo la clase pasada ya les enseñé cómo se lava, cómo se saca la burbujita, cómo la voy a leer, ¿sí? La voy a enrasar, todo. Entonces tengo el nitrato de plata y acá voy a utilizar como sustancia patrón el cloruro de sodio, ¿sí? Pero no es el cloruro de sodio que utilizo para echarle a las papas fritas que tengo en la cocina. No, este es un cloruro de sodio muy puro, ¿sí? Que cuesta mucha plata. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Saca un poco, lo pone en un crisol y lo somete a calentamiento a la estufa, entre unos 50, 80, 100 grados, para asegurarme que esto esté seco. De manera que cuando yo lo pese no esté pesando humedad, ¿sí? Bien. Entonces, yo voy a hacer eso. ¿Y qué es lo que yo necesito saber de esto? Es que voy a utilizar acá un indicador. El indicador va a ser cromato de potasio, ¿sí? Ahí está. El nitrato de plata tiene la apariencia como si fuera agua, ¿sí? Y cómo vamos a... Después ya voy a explicar acá cómo se prepara el indicador. Entonces, yo acá tengo el nitrato de plata, acá tengo el cloruro de sodio, ¿sí? Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo acá voy a poner 1 y acá voy a poner número 2. Cuando la solución de cloruro de sodio es salmuera, que también tiene la apariencia de agua, ¿sí? Entonces yo peso la sustancia patrón acá y le agrego agua destilada, ¿sí? De manera que esto le agrego 50 mililitros de agua y lo disuelvo, ¿sí? Bien. Entonces yo tengo una solución de cloruro de sodio, que esto tiene la apariencia de agua, esto tiene la apariencia de agua, y el cromato de potasio, cuando yo agrego, que voy a agregar 1, 2 o 3 gotitas, no más de 3 gotitas, lo más recomendable sería 2 gotitas, esto se pone de color amarillo, ¿sí? Entonces esto va a estar amarillo. Bueno, yo le empiezo a explicar. Cuando la plata viene para acá, en el Erlenmeyer voy a tener cloruros y cromato. Entonces tienen que recordar lo que vimos de equilibrio de precipitación cuando veíamos precipitación fraccionada. Primero va a precipitar uno y luego va a precipitar el otro.
Entonces vamos a ver la formación de los precipitados. Entonces, yo tengo cloruro, es como si tuviese, les explico como para que lo recuerden, nos viene bien también, porque cuando rendí el parcial a modo de repaso, bueno, no tengo un dibujito de Erlenmeyer, ¿sí? Pero hagamos de cuenta que tengo acá un recipiente donde yo voy a tener los cloruros y los cromatos. Vayan repasando también para el parcial los nombres de los aniones, ¿sí? Este es el cloruro y este es el cromato, que tiene dos cargas negativas. Y yo estoy agregando, el nitrato no me interesa, me interesa la plata. Estoy agregando cationes plata, ¿sí? Entonces, lo primero que se va a formar es, se va a combinar los cloruros con las plata que estoy agregando, y esto se va a formar cloruro de plata, que es un precipitado blanco. Y tenemos el siguiente problema, la solución es amarilla por el indicador y se forma un precipitado blanco que no se ve. Lo que nosotros vamos a ver es que la solución ya no es tan amarilla, ¿sí? Se hace un color más opaco. ¿Estamos? Bueno, seguimos agregando nitrato y lo segundo que va a hacer es que el cromato se va a combinar con dos cationes plata y me va a formar el cromato de plata, por favor escríbanlo bien, ¿sí? Que es un precipitado de color rojo ladrillo. Entonces, esta solución que es amarilla, cuando se empieza a formar el cromato de plata, que es un rojo ladrillo, tiene como un color naranja. Y ustedes, si levantan el Erlenmeyer, por arriba de los ojos ustedes van a ver la base del Erlenmeyer y van a ver los precipitados rojos. A ver, ¿qué estoy midiendo yo? ¿Qué es lo que quiero analizar? Cloruro. Entonces, empiezo a agregar plata y se forma el cloruro de plata que no lo veo. Cuando se acaba el cloruro, entonces se va a cumplir el KPS del cromato de plata y se va a formar el precipitado rojo ladrillo. Entonces yo apenas vea que se forma el rojo, cierro el robinete porque me está diciendo, muchacho, ya se acabó el cloruro y ahora estoy precipitando yo, ¿sí? Como este no lo veo y a este sí, apenas veo este, cierro para evitar errores, ¿sí? Porque mi analito es el cloruro. Ahí está. Bueno, veamos los cálculos. Entonces, cuando yo vea que esto se forman los precipitados rojos y esto se pone medio color salmón, rápidamente cierro este robinete y leo el volumen. Entonces, el cálculo que voy a hacer es el siguiente. Digo así, en el punto de equivalencia, estas son cosas que ya vimos, ¿sí? Voy a recordar un poquito por si se olvidaron. El punto de equivalencia es un punto teórico que me dice que el número de equivalentes de, en este caso, el nitrato de plata, va a ser igual al número de equivalentes de cloruro, porque a mí me interesa el cloruro. ¿Estamos? Como es un punto teórico y yo no lo puedo ver, necesito un indicador o la formación, en este caso, de un precipitado rojo ladrillo. Cuando se forma esto, ese es el punto final. El punto final es un punto experimental que yo lo puedo ver con mi sentido, determinarlo con mi sentido, en este caso es la vista, ver un precipitado rojo ladrillo. Y lo que se busca es que este punto final, que es un punto experimental, se acerque mucho al punto de equivalencia y nosotros vamos a hacer los cálculos como si yo estuviese en el punto de equivalencia. Por eso apenas esto se forma rojo, hay que cerrar el robinete, porque si yo sigo formando rojo, 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 entonces mi punto final se aleja del punto de equivalencia y los cálculos van a estar errados, ¿sí? Entonces, con el número 1 voy a simbolizar el nitrato de plata, entonces digo, el número de equivalentes del nitrato de plata es igual al número de equivalentes del cloruro. Si bien es cierto, tengo cloruro de sodio, a mí lo que me interesa es el cloruro, porque esta técnica determina cloruro, bromuros y sulfocianuro. Y ahora que ya estoy con el lápiz, se lo voy a escribir acá. Fíjense, voy a escribir acá, el cloruro es este, el bromuro es este y el sulfocianuro es este, ¿sí? Para que, por si se olvidaron. Y el nitrato de plata es la plata y acá tengo el nitrato, ¿sí? Ahí ya lo vamos completando. Bueno, fíjense que yo acá tenía una solución, entonces digo,
la normalidad del nitrato de plata por el volumen del nitrato de plata es igual a la normalidad de este cloruro de sodio por el volumen del cloruro de sodio. Recuerden que yo pesé una masa de esto y lo disolví y lo puse como volumen, ¿sí? Diluido acá. Entonces, yo voy a leer de la bureta el volumen que he gastado cuando esto se formó el rojo ladrillo y cerré. ¿Para qué hago esto? Para determinar la normalidad del nitrato de plata, por eso es una estandarización. De aquí que conozco, de aquí conozco el volumen y conozco la normalidad, o sea, yo disolví una cierta cantidad de cloruro de sodio en un cierto volumen para conocer esto y después yo medí el volumen que agregué acá, así que esto es dato, esto es dato, esto es dato y esto es la incógnita. Entonces, lo que yo tengo que hacer es despejar la normalidad del nitrato de plata, que va a ser la normalidad por el volumen de la solución de cloruro de sodio dividida el volumen del nitrato de plata. Esto se parece a la ecuación de dilución, pero no lo es. Así que el volumen que leen acá lo escriben, el volumen que leen acá nada de sumarlo y decir, bueno, el volumen final, ¿sí? No es una ecuación de dilución, es una ecuación que me está hablando que los números de equivalentes son iguales. Entonces ahora yo conozco perfectamente la concentración del nitrato de plata y ahora pasa a ser una solución valorada, por eso es la estandarización. En la estandarización yo lo que voy a hacer es determinar perfectamente la concentración de, en este caso, el nitrato de plata. Bien, entonces acá me faltaba poner que este color amarillito que estaba inicialmente, ¿sí?, se tiende a poner un color salmón. Esto es debido a la formación del cromato de plata, que es un precipitado de color rojo ladrillo, y se pone color salmón porque esta es una solución que estaba amarilla, ¿sí? Entonces ahí no solo le doy el color del precipitado, sino el color de la solución. ¿Estamos? Bien. Ahora vamos a la segunda parte, porque como yo dije, el método de Moore, la idea era determinar cuánto analito tenía yo, cuánto cloruro, cuánto bromuro o cuánto sulfocianuro. Lo que mayormente se hace es determinación de cloruro, ¿sí? Entonces vamos a poner parte 2, determinación del analito. Parte 2, determinación del analito. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a seguir teniendo la misma bureta donde tengo el nitrato de plata y ahora voy a cambiar el Erlenmeyer porque ahí voy a tener la muestra que tiene. Yo voy a desarrollarlo para cloruro, ¿sí? Bromuro y sulfocianuro es lo mismo, cambian el cloruro por bromuro, por sulfocianuro, pero yo voy a hacer el desarrollo para cloruro. Entonces necesito un equipo parecido a este, donde la bureta, la bureta es esta misma, donde ya tengo mi nitrato de plata estandarizado. Quiere decir que ahora yo conozco perfectamente su concentración, ¿sí? Entonces vamos poniendo. En la segunda parte yo tengo mi nitrato de plata, pero ahora yo conozco la normalidad porque la saqué de acá, de la primera parte, ¿sí? Esta. Para eso hice, ya la conozco, ¿sí? Bien. Ahora lo que vamos a tener acá, vamos a tener una muestra de cloruro. Una muestra que está disuelta, si es una solución, es un volumen. Yo voy a medir perfectamente el volumen de esto. Lo puedo medir prioritariamente, sería con una pipeta volumétrica de doble aforo, ¿sí? Eso sería lo mejor. Bueno, si no tengo, utilizo una pipeta y en el peor de los casos una probeta. O sea, yo conozco el volumen de esto y ahora lo que yo necesito conocer, ¿sí?, puede ser, yo voy a hacer los cálculos como que ahora necesito conocer, por ejemplo, la normalidad, es decir, la concentración de cloruro. ¿Qué es lo que yo voy a agregar acá? El mismo indicador que es el cromato de potasio, ¿sí?
Entonces yo sé que esto se va a poner amarillo y voy a agregar el nitrato de plata hasta que se forme el cromato de el cromato de plata, que es rojo ladrillo, y la solución se pone de color salmón, ¿sí? Salmón, y el precipitado es rojo ladrillo. Bueno, entonces yo voy a ir agregando nitrato de plata, se va a formar el cloruro de plata, que no lo veo porque es un precipitado blanco en una solución amarilla, y luego cuando se acabe el cuando se acabe este cloruro empieza a precipitar el cromato, donde se forma el precipitado rojo ladrillo y la solución se pone en color salmón. Cierro el robinete y leo el volumen del nitrato de plata. Entonces esto lo conozco de la primera parte, esto lo conozco leyendo la bureta, esto lo agregué yo, lo conozco, y lo que quiero determinar es esto, ¿sí? Bueno, entonces como esta es la misma bureta, le vamos a seguir llamando 1, pero este, como es de otro Erlenmeyer, le vamos a llamar 3. Entonces yo hago los cálculos y digo así: en el punto de equivalencia, ¿sí? Recuerden, esto es equivalencia, no equilibrio, ¿sí? Entonces digo, el número de equivalentes del nitrato de plata va a ser igual al número de equivalentes de la muestra de cloruro, ¿sí? Bueno, entonces lo que yo escribo, digo, bueno, la normalidad y por el volumen del nitrato de plata es la normalidad por el volumen de la muestra de cloruro. Esto es dato de la primera experiencia, esto es dato de la segunda experiencia, esto es dato porque yo lo medí, y lo que necesito determinar es la normalidad 3, ¿sí? Es la normalidad 1 por el volumen 1 dividido el volumen 3. En el supuesto caso que yo quiera determinar la normalidad, porque puedo hacer otras determinaciones, ¿sí? Entonces tienen que leer con atención para ver qué es lo que le están pidiendo, ¿sí? Bueno, podemos poner ahí que me piden esa concentración, ¿sí? Déjenme que avance y después yo les voy a dar otra fórmula. Entonces como que le estoy presentando. Lo que me queda explicarles es lo siguiente. Yo había puesto acá un rango de pH y les dije, esperen que ya lo voy a explicar. ¿Por qué me piden? Es importante que yo mida que este pH esté entre 6,5 y 10,3. ¿Por qué? ¿Por qué es esa importancia? Entonces ahora vamos a poner acá rango de pH de trabajo, ¿sí? Entonces vamos a poner el título acá, rango de pH de trabajo. Entonces yo les había dicho que ustedes tienen que trabajar entre 6,5 a 10,3, ¿sí? Es importante que ustedes estén seguros. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Con el papel pH o con un pHímetro mido para ver si estoy en ese rango. Si estoy en ese rango, no hay problema. Ahora, ¿por qué ese valor? ¿Por qué no otro? Entonces vamos a ver, ¿qué pasa? Entonces yo voy a tener problemas si estoy a un pH menor de 6,5. Entonces, vamos a poner, si estoy fuera de ese rango, o sea, del que acabo de marcar, voy a tener los siguientes problemas. Entonces, si tengo un pH menor a 6,5, ¿sí? Que esté en 5 y 4, lo que sea, ¿qué es lo que me va a pasar? Fíjense, en ese caso yo voy a tener el catión plata, no lo voy a tener como catión plata, ¿sí? La plata la voy a tener como hidróxido de plata. Lo hubiera tipeado porque me va a salir mejor. Vamos a borrar y vamos a escribir. Entonces, si tengo un pH menor a 6,5, la plata estará como hidróxido de plata.
cuesta escribir porque tengo la tablet atravesada en el teclado. Hidróxido de plata, ¿sí? Entonces le escribo la formulita por si se olvidaron cómo era. Recuerden que la plata tiene una sola carga positiva, así que tiene un solo oxidrilo, ¿sí? Ahí tengo ese problema. Y lo otro, a ver, espere que no me baje la... Ahí está. ¿Qué pasa si estoy por un pH mayor a 10,3? Entonces, si tengo un pH mayor a 10,3, el cromato estará como dicromato. Ya le pongo la formulita. Entonces, vamos a hacer un espacio por acá. No, acá no era. Acá, así le escribo cromato. Tengo la letra grande. Entonces, acá está. Ahora se lo escribo. Entonces, el cromato va a estar como dicromato, que es cromo 2, oxígeno 7, 2 cargas negativas. Entonces usted dice, ¿pero por qué? A ver, recordemos. El indicador es cromato, ¿sí? Y yo espero que se forme el cromato de plata. Y ahí se forma mi rojo ladrillo, y ese es mi punto final. Entonces recordemos un poquito de equilibrio de precipitación. Yo quiero que se forme cromato de plata, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Fíjense, el cromato de plata sólido se disuelve dando 2 cationes plata acuoso y un cromato acuoso, ¿sí? Ahora estos dos se combinan y forman un precipitado de cromato de plata. Entonces el KPS de esto va a ser la concentración del catión plata al cuadrado, por esto, por la concentración del cromato. Entonces, si esto se cumple, se forma el rojo ladrillo. Entonces yo necesito que la plata esté como plata y esto esté como cromato. Entonces, si estoy en un pH menor a 6,5, no voy a tener plata, voy a tener hidróxido de plata y no se me va a formar este precipitado rojo ladrillo. Si estoy en un pH mayor a 10,3, no voy a tener cromato, voy a tener dicromato y ocurre lo mismo. No se va a cumplir el KPS del cromato de plata, no se forma el rojo ladrillo y yo no tengo el punto final y no voy a cerrar nunca el robinete. Por eso es la importancia de que esto trabaje en ese rango de pH y el porqué de esos valores. ¿Estamos? Bien. Entonces, yo les había dicho que antes de que comencemos a hacer todas las cosas, yo necesitaba que esto tenga un pH entre 6,5 y a 10,3. Si estoy en ese pH, todo bien. Ahora, ¿qué pasa si no estoy en ese rango de pH? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo lo vamos a ir corrigiendo. Entonces, mido mi pH y si yo tengo la solución ácida, es decir, estoy a menor de 6,5, si la solución ¿está bien? Una M, sí, a titular es ácida, es decir, que tiene un pH menor a 6,5, acá lo escribo, si la solución es ácida, pH menor a 6,5, ¿sí? Entonces yo le tengo que agregar algo que le suba el pH, ¿sí? Entonces lo que le vamos a agregar es carbonato de calcio sólido. Se agrega carbonato de calcio sólido, o le pueden agregar cloruro. No, le agregamos carbonato de sodio. Si le agrego cloruro, eso es lo que estoy determinando, perdón. Es carbonato de sodio sólidos sin cloruro. Ahí está, sin cloruro. Porque si no estoy agregando el cloruro que yo quiero determinar. O también pueden agregarle el bicarbonato de sodio. ¿Sí? Este es el bicarbonato de sodio. Con esto
yo voy a también le puedo agregar bórax, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era el boro? Era sodio 2, boro 4, oxígeno 7, con 10 moléculas de agua, ¿sí? Ahí. Bueno, ahora permítanme que le ponga los subíndices. Entonces ese sería carbonato de sodio que no tenga cloruro, puede ser bicarbonato de sodio o hidrógeno carbonato de sodio o carbonato ácido de sodio, con el bórax, que es este tetraborato de sodio decahidratado, para los íntimos bórax, ¿sí? En Salta tenemos muchas minas con diferentes compuestos del boro. Bueno, entonces le agregamos un poquito y le volvemos a medir el pH. Si ya está entre 6,5 y 10,3, ya estamos bien. ¿Qué otra cosa podía suceder? Si la solución era alcalina, ¿sí? Si la solución a titular es alcalina, es decir, que tiene un pH mayor a 10,3, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es agregarle un ácido para bajarla y entrar en rango. Uno va haciendo agregado, agrega un poquito, agita y va midiendo el pH, ¿sí? Procuren no pasarse ya del rango. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se agrega? Si estoy por arriba de 10,3, lo que yo le voy a agregar, por ejemplo, es ácido nítrico, una solución de ácido nítrico sin cloruro. Me tengo que asegurar de no estar agregando cloruro, porque yo voy a determinar cloruro, ¿sí? Agregar eso, ¿sí? Y van a utilizar un indicador de fenolftalina, ¿sí? Bien, ahí ya lo tengo, ¿sí? Entonces estoy fuera del rango de pH. Acá vamos a poner un titulito. Sí, estoy fuera del rango de trabajo del pH. Voy a hacer estas dos cosas, ¿sí? Acá le vamos a poner una viñeta como para que resalte. No era lo que quería, era esto. Ahí está, ¿sí? ¿Quedó? Y le vamos a poner esto negrita como para resaltar esta situación. ¿Estamos? Ahora, supongamos que yo tenía la solución ácida y se me fue la mano y le agregué tanto de esto que ya pasé a alcalina. Bueno, voy a tener que agregarle ácido. Por eso se van haciendo agregados pequeños, se agita y se mide, ¿sí? Pequeño y se agita. Bueno, uno a medida que va haciendo las cosas va aprendiendo. Recuerden que una química cuantitativa, un trabajo más fino, más delicado, que hay que tener en cuenta eso. Bien. Bueno. Con eso ya estaría. Les voy a dar el KPS del cromato de plata, que acá lo tengo anotado. El KPS del cromato de plata es 2 por 10 a la menos 12. Este acá. 2 por 10 a la menos 12. Ese es el KPS. Fíjense que si yo de ese KPS despejo la concentración de cromato, de acá, despejo, entonces me queda el cromato va a ser igual al KPS dividida la concentración de la plata al cuadrado. ¿Sí? ¿Se ve? Que de acá lo despejé. Bueno, resulta que cuando uno tiene en solución, generalmente la plata llega a la siguiente concentración, ¿sí? En solución, esto se sabe experimentalmente, ¿sí? En solución
la concentración de la plata es 4 por 10 a la menos 5 molar. ¿Sí? Eso es lo que se suele disolver. Entonces, fíjense, lo que yo quiero hacer, el indicador es cromato de potasio. Entonces, ¿cuánto cromato yo necesito para que se complete? Para que se cumpla el KPS y se forme ese precipitado rojo. Entonces el KPS sabemos que es 2 por 10 a la menos 12. Y se sabe que cuando la plata se disuelve, esta es la máxima concentración a la que llega. ¿Sí? Es lo máximo que puede disolver. 4 por 10 a la menos 5. Entonces de aquí saco la cuentita y me da que la concentración de cromato para esta situación sería de 1,3 por 10 a la menos, esperen, 1,3 por 10, y yo entiendo ese número, a ver, la cuentita, 2 por 10 a la menos 12 dividido 4 por 10 a la menos 5, ay, espera, 2 por 10 a la menos 12 dividido 4 por 10 a la menos 5, y esto me da cualquier cosa, ya me salió, a ver, puse bien, 2 por 10 a la menos 12 dividido 4 por 10 a la menos 5, esto me dio 5 por 10 a la menos 8, cualquier cosa. Voy a borrar. Si ustedes hagan la cuenta, a ver si yo no la hice mal, ¿sí? Me ayudan con eso. Me dio 5 por 10 a la menos 8. Entonces esta es la concentración que yo necesitaría que tenga ese cromato para que cuando agregue la plata se forme, ¿sí? Ese cromato que yo necesito. ¿Por qué les digo esto? Porque era importante saber cuánto era la concentración. Ya sé por qué tengo este valor tan grande. Me olvidé de elevarlo al cuadrado, si ya me parecía que estaba muy grande. Ahora sí, espera. Entonces vamos así, es 2 por 10 a la menos 12 dividido 4 por 10 a la menos 5 al cuadrado. Y ahora sí, ¿cuánto me da? 1,25 por 10 a la menos 3. Esta es la concentración de cromato que yo debería tener para que con la cantidad de plata que en realidad se disuelve se cumple el KPS del cromato de plata, ¿sí? Esta es una concentración teórica de cromato. ¿Qué es lo que se sabe? Que si yo pongo esta concentración, esto es tan amarillo que ni siquiera el rojo lo voy a poder ver. Entonces se le baja un poco la concentración y aunque hay pequeños errores, el error es aceptable, ¿sí? Entonces esta concentración teórica a mí es demasiado intensa, ¿sí? Por lo tanto se le va a bajar un poco la concentración del cromato, ¿sí? Y el error que provoca es aceptable, pero es necesario, porque si yo pongo esta concentración es tan amarilla que no voy a ver nada, ¿sí? ¿Ahí quedó? Bien. Entonces, lo que en realidad, en la práctica, voy a tener la siguiente concentración. Entonces, esto vamos a poner teórico, ¿sí? Esto es teórico. Pero tenemos problemas y la concentración de plata que vamos a tener tiene que ser menor. Entonces, se usa menor concentración del cromato para poder ver el punto final, ¿sí? Si no, no lo veo. Bueno, listo. Ahora lo que me queda hacer es la parte de cálculos, ¿sí? Espera. No. Ya lo tenía. No, sí, ya lo hice, acá está. Bien. Entonces, eso era si yo quería conocer
la concentración del cloruro de plata. Pero ¿qué pasa si a mí me hubieran dicho, deme la masa de cloruro o me da el porcentaje de cloruro? ¿Cómo podría hacer eso? Entonces nos quedan dos cuentitas pequeñas. Entonces, si vamos a poner, si me piden la masa de cloruro o si me piden el porcentaje, ¿qué cosa? Porcentaje de la masa de cloruro. Vamos a ver cómo lo hace. Para que ustedes no se aprendan de memoria una fórmula, ¿sí? Entonces recordemos el caso cuando yo hago una estandarización con una sustancia patrón sólida. Entonces me decían así, por ejemplo, el número de equivalentes del de arriba que estaba en la bureta era el número de equivalentes del que estaba abajo, ¿sí? En la bureta yo tengo una solución, así que era normalidad 1 por volumen 1, esto en litros, y la sustancia patrón era una sustancia sólida que yo había pesado en la balanza, conocía el alfa porque conozco la fórmula y conozco la masa molar porque conozco la fórmula. De aquí despejamos la masa, ¿sí? Entonces digo, la masa 2 va a ser el normalidad 1 por el volumen 1 en litros. Es importante esto porque si no, no les da las unidades. Esta masa molar pasa multiplicando, ¿sí? Y el alfa pasa dividiendo. Esto tenemos que recordarlo. Entonces, cuando me dicen la masa de cloruro, entonces va a ser esto, ¿sí? Y no es que le pongo la fórmula, sino que le digo, esto que ya lo sabemos, lo usamos y me lleva a otra cosa, ¿sí? Entonces hago como si fuera esto, deduzco la fórmula y ya empiezo a reemplazar. Fíjense, la normalidad 1 salió de la primera experiencia, de la estandarización, de acá. O sea que ese es dato. El volumen 1 lo saco leyendo de la probeta, pero lo llevo a litros, ¿sí? La masa molar yo sé qué, porque sé cuál es la sustancia patrón. Y el alfa también sale de la fórmula de la sustancia patrón. Y ya puedo calcular la masa del cloruro, sería, ¿no? Como determinar ahora. Ahora, si me piden calcular el porcentaje de cloruro, es esta masa. Entonces voy a copiar la formulita. Entonces digo, en este caso sería el porcentaje de la masa de cloruro. Copio toda esta fórmula. Entonces me queda así. Normalidad 1 por el volumen 1 en litros, por la masa molar 2, por el alfa 2, esa es la masa. ¿Qué es lo que tengo que agregar? Es lo siguiente, la masa de la muestra y el 100%, y ya tendría esto, ¿sí? Lo voy a recuadrar, ¿sí? Y lo que yo tengo que darme, lo que me olvidé decirle, y es algo bien importante, que estos cálculos serían si yo analicé toda la muestra. Entonces, vamos a ver si puedo escribir acá. Si analizo toda la muestra, me pueden pedir dos cosas. Uno, si me piden la masa del cloruro, calculo esto. Y lo segundo, que me pidan el porcentaje de la masa de cloruro, siempre y cuando haya analizado toda la muestra, ¿sí? Ahora, si yo analicé una alícuota, si analizo una alícuota, ¿por qué analizaré una alícuota? Porque puede ser que lo que yo esté analizando, cuando lo lleve a solución, termino siendo un volumen grande, ¿sí? Entonces ya no me queda otra que tomar una pequeña cantidad, porque si no, no tengo una Erlenmeyer tan grande, voy a consumir demasiado reactivo y después, ¿qué hago con eso? ¿Sí? Entonces, cuando yo analizo una alícuota, ¿qué es lo que voy a calcular? El factor de dilución, porque yo voy a tener el volumen total, que es el volumen
cuando yo ataqué la solución y el volumen que me quedó, y luego es el volumen de la alícuota, que es el volumen que tomé y el que finalmente analizo. De ahí calculo el factor de dilución, que es el volumen total sobre el volumen de la alícuota. Entonces, si yo quiero analizar el porcentaje del analito, creo que acá escribí porcentaje de M2, ya me estoy dando cuenta. Esto sería el porcentaje del analito, perdón. Entonces sería esta misma fórmula y acá pondría multiplicando el factor de dilución, ¿sí? Entonces me queda la normalidad 1 por el volumen 1 en litros. Esperen que me voy a fijar qué más aparecía. La masa molar de la sustancia patrón, el alfa 2, la masa de la muestra, el 100%, y ahora aquí tendría que poner el factor de dilución y ahí ya lo calculo. ¿Sí? ¿Me sigue? Es bastante fácil. Son algunas ecuaciones bastante parecidas a las de la gravimetría. Entonces, dependiendo qué es lo que le están pidiendo, ustedes van a aplicar una u otra fórmula. ¿Sí? Yo les enseñé como a especie de deducirla, porque esto ustedes lo saben, y de ahí sacan esto, y después ya, fíjense, haciendo ligeras variaciones ya tengo. Entonces acá ya tendrían cómo trabajar con el método de Moore, las limitaciones que tiene, los cálculos que yo tengo que hacer, y ya lo tendría. Bueno, dejamos acá.